Pues muchas gracias por acompañarnos y como siempre sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamed Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Recuerdo que todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamed TV Profesionales y concretamente en el link profesionales.adamedtv.com. Estamos en el programa número 40. Es un programa redondo de podcast de Psiquiatría Today. Ya saben que en cada programa profundizamos en un tema de interés, de actualidad para todos aquellos que son profesionales del mundo de la psiquiatría y como siempre nos ayuda a introducir el tema nuestro coordinador de cabecera, nuestro colaborador habitual, el doctor Miguel Álvarez de Mon González, que es médico especialista en psiquiatría, es adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Mon, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, encantado, Ricardo, de estar aquí, un capítulo más. El 40, y en este capítulo, el 40, un número redondo, es bonito. Y a mí lo que me gusta mucho de este tipo de episodios, como el de hoy, es que hemos traído una invitada interesantísima, pero sobre todo, además del debate, de la discusión que tengamos, lo vamos a acompañar de una recomendación de lectura. O sea, que el que quiera ampliar, al que le guste todo lo que comentemos, lo puede ampliar leyéndose el libro de la invitada de hoy. Efectivamente, por eso el tema principal hemos titulado Solo necesito que me aceptes, la salud mental en la adolescencia. Fíjense qué edad tan complicada, tan difícil y tan importante en estos momentos de salud mental, ¿no? Efectivamente, como bien dice el profesor Álvarez de Mon, la invitada del programa de hoy es la doctora Abigail Huertas Patón. La doctora es médico psiquiatra con ejercicio fundamentalmente en psiquiatría infanto-juvenil en la sanidad pública madrileña desde el año 2004, inicialmente en Alcalá de Henares y desde julio de 2019 en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Es la coordinadora del programa de diagnóstico complejo de autismo y trabaja también en AMITEA, que es el programa de atención médica integral a personas con trastorno autista. Junto a todo esto, la doctora Abigail Huerta se dedica, como bien ahora decía el doctor Álvarez de Mon, se dedica a la divulgación a través de las redes sociales, a través de las conferencias que imparte, del podcast que tiene, al cual les invitamos a todos ustedes, un podcast que es Psiquiatrías al aparato, o psiquiatras al aparato, mejor dicho, psiquiatras al aparato, y a través del libro que acaba de publicar, que por eso el tema es Solo necesito que me aceptes. Así se llama el libro, Solo necesito que me aceptes. Doctora Huertas Patón, muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ricardo, Miguel? Estoy encantada de estar aquí. Qué maravilla. Buena presentación. Solo necesito que me aceptes, Abigail, doctora. Sí. A mí me gusta el título, aunque verdaderamente yo creo que da una idea de qué trata el libro, de la salud mental en la adolescencia, y he tratado de abordar lo que es toda la etapa inicial de la vida hasta llegar a la adolescencia, pero es que los adolescentes están así, buscando que les acepten. Claro. Entonces sí. Me parecía muy significativo. Un tema muy importante y el profesor Álvarez de Mon lo ha traído hoy a colación a Psiquiatría Today. Miguel, cuando queráis, ahí estáis para abordar este tema magnífico que es Solo necesito que me aceptes, la adolescencia. Bueno, Abigail, pues muchas gracias por estar ahí con nosotros, me hace mucha ilusión. Y antes de entrar en preguntas más técnicas y una discusión que tendremos sobre temas de actualidad que interesan a todos nuestros oyentes, quería hacerte una pregunta un poco más personal. ¿Qué es lo que te impulsó a emprender esta aventura de divulgar a través de las redes sociales? Y también quería que nos contases un poco desde tu experiencia qué es lo mejor y quizá lo peor que te ha llevado de este camino, de esta aventura que estás emprendiendo. Pues Miguel, es una pregunta muy oportuna porque además abre ahí una puerta a hablar de cómo impactan las redes sociales también en la adolescencia. Yo empecé a divulgar
cuando la Internet llegó a los teléfonos móviles y a nuestra vida, y empecé a darle charlas a mis compañeros sobre, por ejemplo, cómo podía impactar los videojuegos y la tecnología y las redes sociales, que entonces eran el Messenger y cosas así, el Musical.ly, cómo impactaban en la concentración de los niños y de los adolescentes y en la autoestima. Cuando empecé a hablar de eso me di cuenta que la gente no sabía de casi nada. Entonces yo siempre he dicho mucho que yo quiero poner las cosas por escrito, siempre he querido escribir sobre mi trabajo, que me encanta, para que las familias vengan ya con los deberes hechos y la tarea más o menos aprendida, y así los psiquiatras infantiles tengamos tiempo para tomar café, para pensar, ¿no? Para leer literatura científica, que vengan a la consulta ya con parte del trabajo hecho. Siempre repetimos más o menos los mismos mantras, ya llevo como casi 20 años ejerciendo y se repiten las mismas cosas en la consulta, lo que es la adolescencia, cómo hay que convivir con los niños y con los adolescentes. Entonces, por eso empecé a divulgar, un poco para ahorrarles ese camino a las familias, y porque veía que había mucha información, pero alguna no era rigurosa. Entonces yo sentía que tenía esa obligación como profesional de estar presente en redes, porque todo el mundo está en redes y todo el mundo interacciona en redes, para poner un poquito de sensatez. Y lo malo de las redes sociales es que muchas veces hay malos entendidos, desinformación, todo pasa muy rápido, la gente interpreta a veces mal una respuesta que tú le des a una publicación, y entonces que a veces a la gente le genera sufrimiento y malestar sin que el que está publicando, interactuando, tenga esa intención. A mí a veces me han hecho sentir incómoda, tengo compañeras que se han quitado la cuenta de redes profesional, pues porque la gente de pronto te escribe a las 3 de la mañana, estoy desesperada, no sé qué hacer, pero no te ponen ningún contexto y espera que le respondas. Y si no le respondes, pues como que de pronto le caes mal. Y pasan cosas así que son incómodas. Pero bueno, yo creo que esto es muy interesante para poder trabajar con los adolescentes, porque si nosotros adultos a veces nos sentimos incómodos, pues ellos, que todavía están inmaduros, muchísimo más. Y los dejamos solitos en esas interacciones rápidas y de malos entendidos. Un poco eso, yo creo. Totalmente, o sea, no va a ser el capítulo de hoy, pero podríamos dedicar un podcast a nuestra participación de los profesionales en las redes sociales. Yo hice unos pinitos, a mí personalmente me gustó hacer vídeos, yo me siento muy cómodo o más cómodo haciendo vídeos, tengo que reconocer que yo soy muy malo con la técnica, entonces yo vi que Instagram cada vez se ponía más de editar, soy súper torpe editando, entonces mis posts... A mí me cuesta también. Pero lo que sí que una cosa que te has contado, que sí que tengo razón, que tuve alguna experiencia, es de que hay gente que te escribe como si tuvieses tú la obligación de contestarle. Entonces, si pasa un tiempo y no contestas, te escribe ya subido de tono. Y dices, mira, perdona, pero yo no, o sea, digo, que cuelgue vídeos o haga posts, no quiere decir que tenga que atender consultas aquí online. Aparte que no es el lugar... Por supuesto. Tampoco es mi obligación. Que no es el encuadre para una consulta, y yo creo que escriben desde la angustia y el malestar, y es verdad que yo, si estoy conectada y veo un mensaje y creo que puedo mitigarles un poquito la angustia, la gente que interactúa conmigo lo sabe, que soy amable, pero muchas veces percibo como esa exigencia de una respuesta inmediata y además una consulta profesional, que no se puede hacer una consulta profesional a alguien que no conoces por mucha información que te dé, y menos por Instagram. Entonces eso es un poco incómodo para nosotros, pero para los adolescentes, cuando les están pidiendo no sigas a esta chica que es mi novia, o te voy a pegar, o cosas así, con una contéstame, ¿estás con ella? Y situaciones así muy incómodas, lo pasan fatal también. Entonces a mí me sirve un poco para ponerme en su pellejo y aprovechar lo que yo siento para intentar inferir qué es lo que sienten ellos en la consulta. No, está claro que yo me acuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, cualquiera que sea de nuestra generación, pues sus padres le advirtieron muchas veces: no cojas caramelos de extraños, cuando, ¿no? Si tenías que hacer el primer viaje en autobús o el primer viaje en tren a otra ciudad, o saliendo cada uno por su ciudad, seguro que sus padres le advirtieron de los peligros. Sin embargo, creo que ha habido cierta ingenuidad, yo creo que ahora menos, pero cierta ingenuidad por parte de los adultos dejando acceso a Internet a sus hijos, porque los hijos a lo mejor se saben desenvolver mejor en el mundo físico que en el mundo virtual, pero el mundo virtual está lleno también de peligros y que hay que estar protegido también en el mundo virtual. Pero bueno, claro, que no quiero yo que nos vayamos demasiado por las ramas, porque de verdad que para nuestros oyentes
tu libro es interesante y quiero que entremos en temas que se tratan en tu libro, pero una última pregunta antes de entrar en el contenido. ¿Qué te llevó a publicar un libro? Porque una cosa es divulgar en redes y otra cosa ya mayor es publicar un libro, porque yo no he publicado ningún libro hasta el momento, pero entiendo que el proceso es ya mucho más profesional y de alguna manera requiere que tú te digas, oye, me reservo todos estos huecos para escribir y esto pasa a ser un proyecto que tengo sobre la mesa. Bueno, sí, la verdad es que yo creo que si lo cuento resulta, yo me lo pasé muy bien y disfruté mucho escribiendo el libro. Luego es muy tedioso el proceso de edición, las correcciones que te da la editorial, las correcciones de estilo, eso es tediosísimo. Pero lo que es escribir el libro, yo tenía en un ordenador portátil que iba a mandar al Punto Limpio, encontré un Word con una introducción y un índice de un libro escrito en 2016. O sea, yo tenía la idea de escribir lo que iba aprendiendo de psiquiatría infantil hace mucho tiempo. Como en España no existía la especialidad como tal, yo ya veía que con los años iba adquiriendo un montón de conocimientos que me apetecía compartir con un lenguaje sencillo como me gustaría a mí que se lo explicaran pues a mi sobrino o a mi hermana o a alguien de mi entorno, no con un lenguaje profesional. Yo tenía ese guión y sobre eso hice lluvia de ideas y luego pues empecé a escribir. Pues si tú dices que tú editando eres malo, pues yo ordenándome las cosas soy fatal, pero para eso están los editores que te ayudan, claro, y te van poniendo un poquito en orden la cabeza, para que luego los capítulos tengan un tamaño más o menos equilibrado. Yo he intentado tocar casi todos los temas importantes que creo que tienen que ver con la salud mental infanto-juvenil desde la mirada de un médico, de una médico psiquiatra infantil, pero enfocados a preparar a las familias para la adolescencia, para enfrentar la adolescencia. Y de hecho tu libro es verdad que está dirigido, digamos, a adolescentes, pero está muy dirigido también a los padres, porque yo mismo he hecho algunos de los test, hay algunos test sencillos a lo largo del libro, y yo he hecho el test, por ejemplo, en el que podemos hacer cualquiera que somos padres, el que es para descubrir nuestro estilo de personalidad parental. A mí se me hizo mucha gracia y es que como son preguntas rápidas y sencillas, lo hice en el momento. Pero yo te quería preguntar sobre una escena que relatas en el libro que me ha gustado mucho, porque me he sentido identificado. Y yo creo que cualquier psiquiatra que nos esté oyendo se siente identificado. Yo tengo un paper ahí under review en el que hemos estudiado la consideración social de la psiquiatría y de la psicología de los psiquiatras y de los psicólogos y de cómo ha afectado la pandemia, porque hemos estudiado los últimos 10-15 años. No puedo adelantar más porque está under review, pero los que hemos salido más favorecidos durante la pandemia somos los psiquiatras porque estábamos peor valorados. O sea, los psiquiatras veníamos de más abajo. Entonces, te lanzo ahora una pregunta de una escena del libro. En un momento determinado cuentas en un capítulo, mira mamá, mi psiquiatra, y que tú misma te sentiste hasta ruborizada, creo que dices, porque nunca habías sentido, esto fue ya hace años, pero que alguien en público, en este momento creo que había una cajera delante porque era en el supermercado, dijese tan claramente y con tanta ilusión y quizá con tanta inocencia, ah, mira mamá, mi psiquiatra, como quien dice, ah, mira mamá, mi cardióloga. Entonces esto me encanta, pero quiero reflexionar sobre ello, porque por supuesto que pienso que la desestigmatización de la patología psiquiátrica es un logro social, lo pienso, y que dar visibilidad a la salud mental es otro logro social, estoy de acuerdo. Pienso que todas las personas que han sufrido una patología psiquiátrica han sufrido además de la propia enfermedad, la estigmatización, es decir, todas las connotaciones negativas que tenía a nivel social. Estoy de acuerdo. Insisto, estoy totalmente de acuerdo. Yo mismo, pues me alegra que ahora haya gente que hable con normalidad de, oye, voy al psiquiatra o mira, pues este es mi psiquiatra. Pues claro que me hace ilusión. O sea, que no se sientan avergonzados de mí, evidentemente. Pero te lanzo una pregunta que quizá tenga un punto de contracultural, ¿no? Pero ¿crees que esta visibilización de la psiquiatría entraña algún riesgo? Por ejemplo, ¿te parece que estamos generando una cultura que patologice o que medicalice, como lo quieras llamar, el sufrimiento en exceso?
Pues mira, en parte creo que hay algún riesgo, pero hay que matizarlo mucho. Esta viñeta de Mira mamá mi psiquiatra es que todos los capítulos empiezan con un caso clínico pensado para introducir el capítulo y para que la gente saque un aprendizaje y una reflexión. Entonces yo me alegro mucho que a ti te haya hecho reflexionar. No me ha pasado una vez, me ha pasado más de una, que incluso he llegado al hospital y una enfermera me ha abrazado porque yo fui su psiquiatra de niña, y la verdad es que es muy satisfactorio ver que tus niños llegan a adultos sanos, funcionales y que además se alegran de verte y se enorgullecen. Y yo cambio mucho de opinión porque me pienso mucho y reflexiono mucho sobre todas estas cosas. Entonces, igual hoy, cuando escribí ese capítulo, me parecía súper importante desestigmatizar el acudir al psiquiatra infantil, y hoy te escucho en cuanto a patologizar los problemas de la vida y puedo incluso moderar mi discurso y cambiar de opinión. Yo creo que hay un riesgo de contagio social, de que la gente hable del sufrimiento y consiga una atención y una relevancia que no consigue cuando habla de sus beneficios o sus bondades, y eso en la adolescencia es muy preocupante, que un adolescente o un adolescente reciba atención autolesionándose y no la reciba sacando sobresalientes, y ahí las redes sociales otra vez son un factor que influye porque comparten estas conductas por redes sociales, y eso es un riesgo, pero creo que es muy importante que la gente esté orgullosa de hacerse cargo de su salud física, de su salud mental, de su salud dental también. O sea, yo cuando empecé la carrera decía, es que llevar la boca descuidada teniendo un sueldo es una señal de incultura, porque si tú tienes dinero para arreglarte una caries, tu salud física va a ser mejor si no tienes caries dental. Entonces, con la salud mental pasa un poco igual. Si tú te puedes permitir cuidar tu salud, tienes que cuidar tu salud mental y no te tienes que avergonzar. Y que haya niños y adolescentes que se remuevan y que no consigan sus padres llevarles a la consulta del psiquiatra porque les da vergüenza que les vean entrar en el centro de salud mental, es una lástima, y sobre todo porque los niños al final dependen de sus padres, no son ellos los que deciden libremente. En esto estoy totalmente de acuerdo. Sí, por eso es un logro social y tiene muchas ventajas. Pero a mí solo me preocupa, y en concreto a través de redes sociales, y esto hay muchos papers muy buenos que lo demuestran, incluso de patologías por imitación. Por ejemplo, en Gilles de la Tourette, ahora no me acuerdo cómo se llama este artista, un artista muy famoso, pues de que, es que no me acuerdo cómo se llama el artista, me da rabia, pero como de por imitación ha aumentado esa patología en adolescentes que seguían a ese artista, ¿no? Y así también me preocupa que ahora alguien que tenga dificultades para socializar o que de alguna manera se sienta aislado en el instituto utilice una patología psiquiátrica para convertirse no en el centro de atención, pero quizá para conseguir más aceptación social. Quiero decir que las autolesiones, yo creo que hay que mantener cierto pudor con las autolesiones, al menos en los centros escolares, porque hay un riesgo alto de imitación. O sea, es una pena que cuando se mete en un grupo, ¿no? En un grupo de adolescentes, que parece que se convierte en tendencia. O sea, esto es peligroso. O sea, quiero decir que las enfermedades infecciosas son contagiosas, pero algunas conductas también. Claro, y esto hay que verlo así como parte de la medicina. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que conseguir es adolescentes que sean líderes positivos y que creen tendencia en conductas positivas, de las que se puedan sentir orgullosos y que los demás les quieran imitar. Y ese es trabajo de los padres. Y por eso yo quiero que lean el libro para que se sientan capaces. Me está pasando que hay algunas personas con las que tengo cierta confianza, mamás que me conocen de otros encuadres que no son la consulta, pues amigas, vecinas, conocidas, que me dicen que están sanando sus propias heridas y están entendiendo por qué sus madres se relacionaban con ellas de una manera y cómo eso condiciona cómo ellas se relacionan con sus hijas adolescentes. Y entonces a mí me parece una oportunidad influir en los adolescentes para evitar este contagio. Luego están perdidos, están buscando la identidad y encuentran la identidad perteneciendo a un grupo, y entonces, claro, si dices que tienes esquizofrenia, pues todo el mundo se asusta porque lo asocian, tiene una connotación muy negativa. Si dices que eres autista, como que todo el mundo te acepta más. Entonces, estamos teniendo diagnósticos de primera y diagnósticos de segunda. Y tener ansiedad por problemas de la vida es algo que todos los famosos y gente influyente reconoce. Yo voy a terapia, yo tengo ansiedad, pero nadie dice yo tengo un trastorno bipolar o yo he tenido un episodio psicótico. Muy poca gente, ¿no? No, y eso hay que reconocer. Por ejemplo, en eso hay que reconocer que la visibilización ha ayudado muchísimo. No me acuerdo ahora, estoy de nombres fatal,
pero el de Por si las voces vuelven, Ángel Martín, Martín pues, tiene muchísimo mérito porque efectivamente la psicosis está estigmatizada. O sea, quiero decir que tiene muchísimo mérito porque hoy en día hablar de ansiedad o depresión es fácil. Habla de que has tenido un brote psicótico, habla de que tienes trastorno bipolar. O sea, que estoy totalmente de acuerdo en que es un logro social. Sí, y aquí yo tengo que romper una lanza a favor de los pacientes y en contra de los profesionales. Me vas a permitir este espacio porque nosotros mismos nos cuesta mucho, y sobre todo los que divulgamos, reconocer nuestras propias vulnerabilidades. Si pudiéramos hablar con naturalidad, porque más de un profesional de salud que divulga sufre ansiedad o tiene una depresión o tiene un diagnóstico de trastorno por déficit de atención, por estadística. Claro, por un tema epidemiológico, quiero decir que no somos ajenos al mundo. O sea, quiero decir que si un 3% de la población tiene una determinada enfermedad, pues, hombre, entre 100 médicos o entre 100 psiquiatras, pues habrá 3 afectados. Entonces, igual que yo quiero que haya una ola de adolescentes positivamente influyentes en los demás adolescentes, también quisiera ser la promotora de una ola de profesionales que hablan abiertamente de sus malestares con naturalidad y que eso no les hace que se sientan devaluados ni que sus pacientes les consideren peor. Y no hablo solo de psiquiatras, hablo de médicos de UCI, de médicos de familia, de cirujanos, que sabemos todos que tenemos vulnerabilidades y que podemos haber superado una situación difícil. Esto lo están empezando a hacer los enfermeros después de pandemia. Estoy de acuerdo contigo en que nadie mira mal a un oncólogo por tener un cáncer. Le apoyan. Nadie mira mal a un oncólogo por tener un cáncer, ¿verdad? Sí. Pero tampoco lo dicen, porque los médicos tenemos esa sensación de que tenemos que ser superhéroes, que reconocer vulnerabilidades es como que puede hacer que el paciente dude de nuestro criterio profesional y o sea, quizá queremos proteger al paciente para que no se sienta vulnerable y no cuestione nuestras decisiones, pero yo creo que los médicos en general ocultan el sufrimiento y el malestar y no pasa nada por reconocer que hoy tienes fiebre y no estás muy lúcido para pasar consulta. Tus pacientes van a tener compasión de ti y te van a agradecer tu honestidad, pero tampoco pasa nada por reconocer también problemas psiquiátricos o estrés. Y ahí yo esto lo tengo que decir porque me parece que mis pacientes se merecen que yo anime a mis compañeros a hablar de sus malestares. Oye, y ahora voy a otro tema que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con adolescencia, mucho también con edad adulta, pero mucho con adolescencia. Justo hace unos días he dado una clase en psiquiatría de adicciones, por eso les intenté concienciar, porque yo creo que en las clases a los estudiantes universitarios, además de formar, hay que intentar concienciar sobre temas de actualidad y temas con connotaciones sociales, es el cannabis. A mí personalmente me tiene muy preocupado, porque creo que se va a legalizar en España. O sea, esto lo estamos grabando en 2024, no sé cuándo, pero cuando algo se debate en el Congreso, pues antes o después se acaba legalizando. Y lo que me preocupa, entiendo que se puede legalizar por muchos motivos, pues quizá por cárcel, yo qué sé, por temas más legales, no lo sé, pero yo soy médico y a mí me preocupa el tema médico. Entonces, me preocupa porque se va a legalizar y creo que el mensaje que se lanza, de alguna manera, cuando se legaliza algo, es que es bueno, ¿no? El mensaje que se transmite a la población creo que es de esto es bueno o esto no puede ser tan dañino porque es legal. Y, en cambio, el cannabis sabemos a día de hoy y tenemos evidencia de altísimo nivel, metaanálisis, que demuestran cómo el consumo de cannabis en adolescencia se asocia a más ideación autolítica, a más riesgo de autolisis, es decir, de acción y de acción, o sea, de acción autolítica, de depresión en la edad adulta, de ansiedad y, por supuesto, son factores de riesgo para desarrollar una psicosis. O sea, yo siempre digo que si yo tuviese un antecedente familiar de esquizofrenia o de cualquier trastorno psicótico, lo que nunca haría es fumarme un porro. Pero a la vez me parece que vivimos una sociedad que es un poquito, en mi opinión, un poquito tirana. ¿Por qué? Porque ¿no? Idealiza, ¿no? Le da como rodea mucho de glamour el consumo de tóxicos en la adolescencia, en las series, en las series de televisión, en las películas, ensalza casi que al que consume alguna droga, es divertido, vete de despedida soltera, ponte hasta arriba, jiji, jaja. Sin embargo, al que luego desarrolla un trastorno por uso de sustancias, al que desarrolla una esquizofrenia, porque estoy hablando ya de problemas graves, le señala y le estigmatiza y le margina. Nadie quiere irse con un yonki. Bueno, pues el yonki empezó con una cosa. Entonces, de alguna manera, estamos favoreciendo que un gran porcentaje de la población se exponga al cannabis
y que luego, ¿qué vamos a hacer con todos los que se afecten? Porque está claro que la mayor parte de la gente que fuma cannabis no le pasa nada, pero ¿qué pasa con esa minoría a la que le fastidia la vida? Sí, es cierto. Es la única droga que se sabe 100% que aumenta el riesgo de esquizofrenia. Ya hay estudios que demuestran que aumenta el riesgo de esquizofrenia el fumar cannabis. Pero muy buenos y publicados en JAMA, Sí. en Lancet, en las revistas de primerísimo nivel. Sí, es muy preocupante porque está muy normalizado. Yo, como los psiquiatras, intentamos no juzgar y mantener con nuestros pacientes un discurso un poco aséptico. A mí hay padres que me reconocen y madres que fuman cannabis en casa y alguna vez les han ofrecido un porrito a sus hijos adolescentes para que se calmen, algo que es horripilante. Pero, y luego además como rito de iniciación en la vida adulta, que es casi es un despropósito. Es tremendo. Yo creo que ahí va todo unido, y regular las pantallas y el acceso a Internet y a las plataformas de series de estas por libre elección, ¿no? De la programación infantil como teníamos en nuestra época. Cuando regulen el acceso de la infancia y la adolescencia a lo que son las pantallas, incluida la televisión y los contenidos, todas estas series en las que están consumiendo todo tipo de drogas, parece que no pasa nada a muy corta edad, que yo entiendo que la realidad no es así, pero que es lo que consumen los adolescentes y les confunde, porque los niños y adolescentes que yo tengo en la consulta no son como los de las series estas de internados y de institutos que ellos ven, ni muchísimo menos. Pero empiezan a querer serlo y esto es muy preocupante. Entonces yo creo que va un poco todo. Yo espero que no lo legalicen, espero que lo regularicen, que no es lo mismo. O sea, que no abran la puerta a que el cannabis sea legal, sino que pongan una regulación de que precisamente es ilegal que tú permitas que tu hijo acceda al cannabis y puedes ir a prisión porque es menor o cosas así. No sé qué pasará. Entiendo que hay intereses económicos, hay un argumento que utilizan mucho en política que es que total ya todo el mundo está fumando, pero no es verdad. Es que no es verdad que todo el mundo esté fumando. Entonces yo ojalá... Es la droga ilegal más consumida en España. O sea, y después del tabaco y el alcohol, que son legales... O sea, que es verdad que no, ni mucho menos es un porcentaje pequeño de la población, pero que a mí me preocupa que creo que los jóvenes, igual que han mejorado en muchísimas cosas, tienen mucho más conciencia de no conducir bajo los efectos del alcohol, bueno, muchísimas cosas buenas, pero creo que tienen menos percepción de peligro del cannabis. Sí, como es natural, porque es hierba. Yo siempre he dicho en la consulta, porque llevan los adolescentes fumando cannabis toda la vida, pero es que, y los adultos, muchos adultos. Entonces yo siempre les he dicho que cuando ellos ya son jóvenes y toman decisiones libres, para que una decisión libre sea libre, tiene que estar informada, y que la información no tiene que ser esto es natural y esto no pasa nada. Tienen que saber el porcentaje de riesgo que hay de esquizofrenia, de ansiedad, y muchas veces les explico que es como jugar a la ruleta rusa, y que si ellos ya tienen toda esa información y aún así asumen el riesgo bajo su responsabilidad, pues eso es llegar a adultos. Pero convencerme a mí de que no pasa nada porque es una cosa natural, como dice una divulgadora, así natural como la cicuta. Claro, la cicuta es natural y te mata. Entonces, pues que tú a mí no me convenzas de que el cannabis es natural. Tú escucha lo que yo te digo como médico y con esta información decide qué haces con tu cuerpo, ¿no? Como si te quieres hacer un tatuaje. Creo que es como puedes fumar, pero después de leerte 10 papers bien hechos, claro, de gran nivel, con entonces yo no les confronto. Plazo. Yo les informo y les deposito a ellos la responsabilidad como adultos. Y no todos los adolescentes quieren asumir responsabilidades tantas, porque a veces todavía necesitan un poco que decidan por ellos para sentirse un poco libres de esa presión. Entonces yo suelo informar, pero sí es tremendo lo del cannabis. No pasa nada, tendremos que lidiar con ello y tendremos que seguir haciendo divulgación en la línea, porque vienen más drogas que se irán normalizando, lamentablemente, y se irán metiendo en la sociedad, me temo, porque somos todos muy creativos y el negocio es el negocio y las drogas dan dinero. Es verdad que cuando una droga es ilegal, es más difícil de regular el dinero que se gana con ella, y a lo mejor regularizando, que no legalizando, se consigue que ya no sea negocio. Y si no es negocio, pues no estará tan disponible. Oye, Abigail, pues es que yo seguiré aquí preguntándote muchísimas cosas, temas de autoestima, temas de crianza. El libro se lee muy fácil, quiero decir, es un equilibrio muy bueno porque es un libro con chicha, con sustancia, pero que se lee fácil.
y de verdad que lo recomiendo. Pero no nos podemos quedar aquí mucho más tiempo hablando, yo te seguiría preguntando y no descarto interceptarte en el próximo congreso que te vea. Nos queda pendiente porque estamos en 2024 y viene ahora la regularización de la tecnología. Entonces tendremos que hablar de esto en otro podcast, seguramente cuando el tema esté ya de más actualidad. Muchas gracias, es que a mí me encanta, ya ves que me encanta hablar y me encanta hablar de mi trabajo. Yo te agradezco mucho que te hayas leído el libro, has hecho un resumen muy bueno, de que se lee fácil, que es lo que yo he pretendido, que lo pueda leer todo el mundo, pero he intentado recoger chicha para que incluso los residentes o los médicos en formación también puedan familiarizarse con las familias, la personalidad, el clima familiar. Familiarizarse, que hay que exigirles mucho más. Bueno, pero para que se entretengan y a la vez vayan adquiriendo conocimientos, que les suene la epigenética, que les suene la influencia del ambiente, un poco los estilos de personalidad, el temperamento, ¿no? Los rasgos y los trastornos, todas esas cosas que les vayan sonando. Pero luego tienen que profundizar mucho más. Sí, claro, pero bueno, es agradable también leer cosas de tu trabajo así. A mí me ha encantado, A mí me ha encantado. Sí. Qué maravilla. Gracias. Qué maravilla. Qué bien lo explica la doctora Abigail Huertas. El tema del cannabis es un tema que da para varios programas, que es el CBD, que es el THC, que ahora se está dividiendo. Tú vas a una farmacia y ves displays con productos contra el dolor de uso tópico con el CBD como principio activo. Solo necesito que me aceptes. Los que somos padres de hijos de adolescentes, que son a los que van este libro de la doctora Abigail Huertas, hemos de saber que si tú le mandas un WhatsApp a tu hijo o a tu hija a las 10 de la mañana para decirle cómo estás, no esperes hasta la noche o entrada a la madrugada que te diga bien, o regular, o aquí estoy. Doctora Huertas, un abrazo fuerte y gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Profesor Gracias, Álvarez Miguel. de Mon, querido Miguel, muchísimas gracias. Nos vemos en el podcast 41. Gracias a ti. Nos vemos, gracias, hasta pronto. Aquí hemos estado en este Psiquiatría Today. Ya saben que pueden enviar sus preguntas, sus sugerencias a este correo que es contacto@psiquiatriatoday.com. El programa ha sido patrocinado por Adamet Laboratorios. Como siempre, gracias por su compañía y hasta el próximo podcast.